Soy el malo por no querer pagar la manutención de la hija que abandoné porque ya tengo otra familia, pero aún así pedirle ayuda para salvar a mi hija. Tenía 21 años y ya había decidido que no iba a ser padre. No del todo. No de ella. No fue una decisión heroica ni valiente, fue simple miedo. Miedo de repetir la vida de mis padres, miedo de perder lo poco que tenía, miedo de que alguien me llamara papá antes de que yo siquiera supiera quién demonios era. Jessica tenía 25. Era profesional, centrada y sobre todo, segura de sí misma. Yo era un chico que apenas sabía hervir arroz y mantener viva una planta. Nos conocimos en una fiesta universitaria y durante meses creí que ella me había hecho madurar. Me hacía sentir importante, capaz, adulto. Pero cuando me dijo que estaba embarazada, todo eso se rompió de golpe. No grité. No lloré. Solo dije lo primero que se me vino a la cabeza: no podemos tenerlo. Recuerdo el silencio. Su rostro cambió de inmediato. Me miró como si acabara de escupirle algo en el alma. No podemos no tenerlo, me dijo. Su voz sonaba serena, pero había una fuerza detrás que me asustó más que el embarazo mismo. Discutimos durante semanas. Ella hablaba de responsabilidad, de amor, de hacer lo correcto. Yo hablaba de futuro, de dinero, de estudios, de libertad. Y cuando no supe cómo ganar la discusión, hice lo que hacen los cobardes: la herí. Le dije que ni siquiera estaba seguro de que ese hijo fuera mío. Nunca olvidaré su cara en ese momento. No gritó. No lloró. Solo me miró con una decepción tan limpia que dolía más que cualquier golpe. Esa noche terminamos. Durante los días siguientes, me convencí de que había hecho lo correcto. Soy muy joven. No tengo nada. Ella se las arreglará. Mentiras, todas. Pero eran lo único que me ayudaba a dormir. Al terminar el semestre, pedí mi traslado a otra universidad, en otro estado. Nadie preguntó por qué. Dije que era una mejor oportunidad. En realidad, solo estaba huyendo. Jessica me escribió un par de veces. Mensajes cortos, educados, sin rencor. Luego, silencio. Y ese silencio me hizo creer que el problema había desaparecido. Pasaron los años. Me gradué, conseguí un trabajo estable, conocí a Claudia, me casé y tuvimos una hija. Nunca hablé de Jessica. Nunca mencioné lo que pasó. Enterré esa parte de mi vida como si nunca hubiera existido. Y lo peor de todo es que, durante mucho tiempo, creí que había ganado. Tenía una familia, una casa, un empleo. Tenía paz. Hasta que el pasado decidió volver, con mis propios ojos. Fue hace unos meses. Volví a mi estado natal por trabajo. Recuerdo que salía del supermercado con una bolsa en la mano cuando escuché una voz detrás de mí: Rodrigo. Me giré. Y ahí estaba. Jessica. No la reconocí al principio. Había envejecido un poco, pero seguía teniendo esa misma firmeza en la mirada. Su cabello estaba recogido, la ropa sencilla, pero sus ojos, esos ojos eran los mismos que me miraron hace casi una década, cuando me dijeron que sería padre. Caminaba hacia mí con calma, y de su mano venía una niña de unos 9 años. De piel clara, cabello oscuro, expresión tímida. Y unos ojos grandes, profundos, idénticos a los míos. El mundo se detuvo. No sé qué sentí primero, si miedo o vergüenza. Jessica se detuvo frente a mí, sonrió con un cansancio que dolía, y dijo: no esperaba volver a verte. ¿Tu hija? Pregunté, sabiendo la respuesta. Nuestra hija, corrigió. Eliana. No supe qué decir. Ella respiró hondo y continuó: no vengo a pedirte que te involucres. No busco drama ni venganza. Solo quiero que ayudes un poco. No por mí, por ella. No puedo, respondí, casi sin pensar. Tengo una familia ahora. Una hija. Una vida. ¿Tú sabes qué? Que yo nunca quise esto. Jessica me miró fijo, y en ese instante sentí su desprecio como una bofetada, incluso antes de que me diera una de verdad. El golpe fue seco, humillante. No digas eso frente a ella, cobarde, me escupió. Tomó la mano de la niña y se fue. Pero antes de marcharse, se detuvo un segundo y me dijo algo que no olvido: si no lo haces por las buenas, será por las malas. Y se fue. Yo me quedé allí, con la mejilla ardiendo, viéndolas alejarse entre la multitud. Pensando que solo eran palabras, un impulso, un arranque de ira. No sabía que acababa de firmar el principio del fin. Y cuando la vi, con esa niña de la mano que tenía mis mismos ojos, supe que el pasado no se entierra. Solo espera su turno. Y el mío llegó en forma de un sobre blanco, sellado con el sello del juzgado familiar. Lo encontré en el buzón una tarde, después del trabajo. No lo abrí de inmediato. Me senté con él en las manos por más de una hora, mirándolo como si ardiera. Mi esposa, Claudia, me preguntó qué era. Una tontería, le dije. Una ex que quiere molestar. Nada serio. Mentí. Lo había vuelto a hacer. Porque no podía decirle la verdad. Porque, si lo hacía, todo se derrumbaba. Lo abrí cuando ya estaba solo. Demanda de reconocimiento de paternidad. Posible incumplimiento de deberes parentales. Solicitud de pensión alimenticia retroactiva. La letra de Jessica estaba allí, fría y formal. Ya no quedaba ni rastro de aquella joven que una vez me decía te quiero entre suspiros en la cama de mi residencia universitaria. Ahora era madre. Demandante. Y yo, el demandado. Llamé a Ricardo, un amigo de la facultad que ahora era abogado. Te lo voy a decir sin filtros, me dijo. Si es tu hija, te van a hacer pagar. Pero hay formas de demorar. ¿Qué formas? Las legales, dijo, con una risa.
Me explicó cómo podíamos estirar el proceso. Apelaciones. Cambios de abogado. Informes médicos. Recusaciones. Le dije que haría lo que fuera. Y así empezó la guerra fría entre Jessica y yo. Ella tenía un buen trabajo, según su expediente. Aparentemente, nunca dejó de avanzar. Eso me enfurecía. Porque yo también había peleado por construir algo. Y ahora ese pasado volvía para quitármelo. Ricardo comenzó con los recursos. Negamos la paternidad. Exigimos nuevas pruebas. Cambiamos de abogado 3 veces. En una ocasión, fingí estar enfermo para suspender una audiencia. Incluso llegamos a decir que estaba fuera del país. Todo lo que estuviera dentro de lo legal y moralmente gris. El tiempo pasaba, y cada mes que pasaba sin resolución era una victoria. Mientras tanto, Claudia no preguntaba demasiado. Le bastaba con mi versión. Que era una ex loca. Que quería dinero. Que yo no tenía nada que ver. Y yo empezaba a creérmelo también. Como si repetir una mentira bastara para limpiarte el alma. Una tarde, Ricardo me llamó. Tenemos un problema. El juez ya autorizó la prueba de ADN. ¿Y si no voy? Te van a obligar. Y si sale positiva, esto se va a poner feo. ¿Y salió positiva? Por supuesto que sí. Eliana era mi hija. Biológicamente, legalmente y cada vez más inevitablemente. Jessica no dijo nada. No me escribió. No me miró durante la audiencia. Solo me ignoró como se ignora a alguien que ya no puede dolerte más. Me sentí humillado, aunque jamás lo admitiría. Ese día llegué a casa y miré a mi hija dormida. Claudia estaba en la cocina, tarareando algo. Y yo sentí un nudo en la garganta. Porque por primera vez me pregunté si Eliana dormía igual. Si hablaba dormida. Si también se tapaba con la sábana hasta la nariz. Me serví un trago. Otro. Otro más. Y me convencí de que pensar en eso era peligroso. De que yo ya tenía una hija. Una vida. Y no podía dejar que esa otra irrumpiera como una sombra a reclamar su lugar. En algún momento, Eliana empezó a escribirme. Mensajes breves. Hola. ¿Eres mi papá? Me gusta dibujar. ¿Tú también dibujas? Nunca respondí. Cada uno de esos mensajes era una bomba que prefería enterrar sin detonar. La bloqueé. Porque era más fácil borrar una conversación que borrar una culpa. Jessica también dejó de insistir. Solo nos veíamos en audiencias. Cada vez más silenciosas. Cada vez más tensas. Ricardo seguía ganando tiempo, como si 6 años pudieran ocultar una paternidad. 1 año más, me decía. Solo 1. Después de eso, te mudas al extranjero. Nuevo país. Nueva vida, y yo asentía, creyendo que realmente podía empezar de cero. Una noche, mientras revisaba papeles del caso, encontré uno que me hizo detenerme. Era la ficha médica de Eliana, uno de los documentos adjuntos al juicio. Tipo de sangre, B negativo. Mi madre tenía ese tipo de sangre. Raro. Difícil de conseguir. Lo subrayé sin pensar. Y seguí con mi vida. Pasaron unos meses. Me sentía libre. Jessica ya no llamaba. Eliana ya no escribía. El pasado, parecía, había decidido dejar de esperar. O eso pensé. Hasta que sonó el teléfono a las 3 de la mañana. Era Jessica. Su voz temblaba. Rodrigo, nuestra hija se está muriendo. No recuerdo haber escuchado algo tan pesado en mi vida. Ni siquiera sentí miedo al principio, solo confusión. Era de madrugada y Jessica hablaba entre sollozos, con una desesperación que me atravesaba incluso a través del teléfono. ¿Qué estás diciendo? Le pregunté. Se desmayó ayer. La llevaron al hospital. Los doctores dicen que tiene miocarditis viral fulminante. Su corazón, su voz se quebró. Está fallando, Rodrigo. Dicen que necesita un trasplante. Hubo silencio. Podía escuchar el pitido de las máquinas, el sonido lejano de un hospital y su respiración temblorosa. Y sin embargo, lo único que dije fue, no sé por qué me llamas a mí. Porque es tu hija, respondió, casi gritando. Porque tú también eres su padre. No supe qué decir. Me quedé callado. Ella siguió hablando, atropellada, desesperada. Tengo un seguro, pero no alcanza. La operación cuesta más de lo que puedo pagar. Si no conseguimos el dinero, no traerán el corazón. Por favor, ayúdame. Yo, colgué. No podía manejarlo. No quería manejarlo. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, revisé el celular. 10 llamadas perdidas. 6 mensajes. Todos de ella. Por favor, contesta. Rodrigo, me estoy quedando sin opciones. Es tu hija también. No me ignores. Ignoré todos. Le escribí a Ricardo, mi abogado. No le des un centavo, me dijo. Si pagas algo fuera del acuerdo, podría usarlo en tu contra. Espera a que el juez lo ordene. Y yo, estúpidamente, le hice caso. Jessica me volvió a llamar esa noche. No puedo pagar, dijo, llorando. Estoy hipotecando la casa. Si no transfiero el dinero hoy, perderemos el corazón. ¿Y cuánto te falta? Pregunté, con un tono que ni yo reconocí. 60.000. Pero no te estoy pidiendo que me los regales. Te los devolveré. Te juro que te los devolveré. 60.000, repetí, como si no acabara de oír que mi hija estaba muriendo. ¿Y esperas que te crea? No estoy mintiendo, Rodrigo. Su voz se rompió. No estoy mintiendo. Se está muriendo.
Yo suspiré, cansado. Mira, Jessica. No tengo por qué creer en tus dramas. Si realmente necesita un trasplante, que el juez lo determine. Hasta entonces, no pienso darte nada. Hubo silencio. Y entonces dijo algo que no olvidaré nunca: eres un monstruo. No, Jessica. Le respondí con frialdad. Solo estoy cansado de tus juegos. Y colgué otra vez. La bloqueé. Durante los días siguientes, cada vez que sonaba el teléfono, me tensaba. Tenía la sensación de que el pasado se estaba arrastrando otra vez hacia mí, como una serpiente buscando un hueco. Pero cuando no llegaron más llamadas, cuando los mensajes cesaron, empecé a sentir algo parecido al alivio. En mi mente, Jessica solo buscaba dinero. Y Eliana, bueno, ella no era realmente mi hija. No de verdad. Al menos, eso me repetía. Claudia nunca supo nada. Le dije que Jessica ya no molestaba. Que todo estaba casi resuelto. Y ella me creyó, porque no tenía motivos para dudar. Los meses pasaron. El proceso legal seguía. A veces pensaba en Jessica. En si me estaría maldiciendo, en si Eliana habría mejorado. Pero nunca lo comprobé. Y con el tiempo, me convencí de que si algo grave hubiera pasado, me habría enterado. Que si Jessica me decía la verdad, habría vuelto a insistir. Como no lo hizo, asumí que todo estaba bien. ¡Qué ironía! Pasó un año, mi vida volvió a su rutina: trabajo, casa, mi hija pequeña, mi esposa. Hasta que el destino, como un espejo roto, me devolvió el mismo reflejo, pero al revés. Era una tarde cualquiera. Claudia y nuestra hija salieron a comprar. Yo estaba revisando correos del trabajo cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté. ¿El señor Rodrigo M? Preguntó una voz seria. Habla del Hospital Central. Su esposa y su hija sufrieron un accidente automovilístico. Todo se volvió ruido. Solo recuerdo el sonido del teléfono cayendo al suelo. Cuando llegué al hospital, Claudia estaba golpeada pero consciente. Mi hija, en cambio, estaba en cuidados intensivos. Un médico me habló con voz firme: su hija perdió mucha sangre. Necesita transfusiones urgentes. Pero hay un problema. ¿Qué problema? Su tipo de sangre. Es B negativo. Muy difícil de conseguir. Y ninguno de ustedes dos es compatible. Sentí un vértigo. Ese detalle, esa coincidencia absurda. Lo había visto antes. B negativo. Eliana también tenía ese tipo de sangre. El médico siguió hablando, pero yo ya no lo escuchaba. Solo tenía una frase repitiéndose en la cabeza, una y otra vez, como un castigo: se está muriendo, Rodrigo. Y por primera vez en años, marqué el número que juré no volver a llamar. Una vez. 2 veces. 3. Nada. Jessica no contestaba. Era como si la tierra se la hubiese tragado justo cuando más la necesitaba. Y no era por mí. Era por mi hija. Mi verdadera hija. La que crié. La que conocí. La que amaba. Yo no quería disculpas. No quería reproches. Solo quería que Eliana, esa otra hija a la que nunca vi como tal, pudiera, por una maldita vez, ser útil. Sentí asco de mí mismo por pensarlo, pero no podía evitarlo. Mi hija estaba muriendo. Y todo lo demás, toda mi historia, mi ego, mis decisiones, no importaban ya. Solo necesitaba sangre. Después de una hora marcando como un lunático, Jessica contestó. ¿Qué quieres? Preguntó con una voz apagada, distante. No me reconoció al principio, o fingió no hacerlo. Le dije mi nombre. Le conté lo que había pasado. Que mi hija, Claudia y yo, necesitábamos ayuda. Que era urgente. Que su hija, Eliana, tenía el tipo de sangre que podía salvar a la mía. Por favor, le rogué. Dime que puede donar. Dime que todavía puede hacerlo. Hubo un silencio largo. El tipo que huele a luto. Luego respiró profundamente, como alguien que está por soltar una verdad que sabe que destrozará todo. Rodrigo. Eliana está muerta. El tiempo se detuvo. No entendí. O no quise entender. Le pedí que no dijera tonterías. Que no jugara conmigo. Le grité. No es momento para tus venganzas. Una vida está en juego. Mi hija se muere. La mía también se murió, respondió con un hilo de voz. Hace 4 meses. No, cuando te llamé. Cuando te supliqué. Cuando hipotecaba mi casa, rogando que confiaras en mí. Ese día, Rodrigo. Ese mismo día, ella murió. Me quedé sin palabras. Un ruido sordo se apoderó de mis oídos. Ya sé que siguió hablando, ahora con una calma que helaba la sangre. No te lo dije. Porque sabía que lo usarías. Sabía que me culparías. Y porque, en el fondo, quise que sintieras lo que yo sentí. La impotencia. La rabia. El arrepentimiento. Entonces, ¿la sangre? Pregunté, casi sin aire. La guardé. Congelada. La última donación que hizo, por si acaso. Algo me lo dijo. Algo, no sé. Una parte de mí se aferró a que tal vez podría servir. ¿Todavía la tienes? Sí. Entonces dámela. Por favor, Jessica. Te daré lo que sea. Lo que me pediste. Todo. Solo, no dejes que mi hija muera. Silencio. Ella susurró, ¿ahora sí es tu hija? Esa noche no dormí. Llamé a Ricardo. Le dije que aceptaba todo. Que pagaría la manutención completa. Que firmaría lo que fuera. Estás cometiendo un error, dijo él.
Es demasiado dinero. Ya casi te ibas del país. No me importa. Al día siguiente nos reunimos en una notaría. Jessica estaba irreconocible. Más delgada. Más pálida. Ojeras profundas. Ojos vidriosos. Parecía que el alma se le había secado. No dijo una palabra. Solo me extendió los papeles. $60,000. Manutención retroactiva. Cierre definitivo del proceso. Firmé. Le di el cheque. Ella lo guardó sin mirarlo. Luego sacó una pequeña hielera portátil. Aquí está, dijo. El último regalo de Eliana. Esa noche le conté todo a Claudia. Que esa era la hija que abandoné. Que la niña que podía salvar a nuestra hija ya no existía. Que solo quedaba su sangre. Claudia no me gritó. No lloró. No me golpeó. Solo me miró. Y me dijo algo que me dolió más que cualquier insulto. Gracias por dejar morir a las dos. A la mañana siguiente, llevé la sangre al hospital. El médico la examinó, preguntó por el donante. Dije la verdad. ¿Está dentro del rango de viabilidad? Pregunté. Lo sabremos en unas horas, respondió. Esperé toda la mañana afuera. Fumando cigarro tras cigarro. Temblando. Pensando que tal vez todavía podía salvar algo. Y entonces, al mediodía, salió el doctor. Con el rostro serio. Lo siento. Llegamos tarde. No resistió la espera. Mi hija murió. Claudia me culpó. Por supuesto que sí. Se fue. Me pidió el divorcio. No quiso volver a hablarme. Jessica desapareció. Literalmente. Me bloquearon todos sus números. Dicen que se fue del país. Yo me quedé con una hielera vacía. Con un cheque sin sentido. Y con el eco de dos nombres en mi cabeza, Eliana. Y mi hija. Dos niñas que nunca se conocieron, pero que compartieron la misma muerte. Y me pregunto si, de alguna forma, ambas están allá arriba, mirándome con los mismos ojos. Los míos. Es irónico, ¿sabes? Toda mi vida intenté no parecerme a mi padre. Él también huyó cuando yo era niño. Siempre juré que no cometería los mismos errores. Y al final, lo superé. Fui peor. No hay sonido más vacío que el silencio en una habitación donde antes dormía un niño. Después del funeral, el hospital me devolvió las pertenencias de mi hija, una pulsera de identificación, un dibujo arrugado y un mechón de cabello que Claudia pidió conservar. Yo lo guardé en una caja, junto con los papeles del divorcio, la copia del cheque que le di a Jessica y la última notificación del tribunal cerrando el caso. Los 3 documentos más caros de mi vida. Los días siguientes fueron una niebla. El trabajo, las llamadas, las condolencias falsas, todo sonaba lejano, hueco. A veces despertaba a mitad de la noche, creyendo escuchar la voz de mi hija llamándome. Otras veces, me parecía ver la silueta de Jessica en el umbral, con la hielera en la mano. Y cuando cerraba los ojos, veía a Eliana. Pero no la veía enferma, ni conectada a máquinas. La veía sonriendo, con una timidez que me desarmaba. Una sonrisa que nunca quise conocer cuando aún podía. Claudia se fue del país. Su madre me lo dijo por mensaje. No quiere volver a verte. No la culpo. Aunque, si soy honesto, también la culpo un poco. Ella sabía que Jessica existía. No los detalles, claro, pero sabía. Y aún así, decidió creerme. Tal vez porque era más fácil que aceptar que estaba casada con un cobarde. Empecé a beber. No porque quisiera olvidar, sino porque necesitaba recordarlo sin quebrarme. El alcohol te permite mirar el pasado sin sentir el peso completo del presente. Es como ver tus errores a través de un cristal sucio, siguen ahí, pero no duelen tanto. Hasta que sí. Una noche, mientras vaciaba otra botella, me encontré escribiéndole una carta a Jessica. No sé si era una disculpa o una acusación. Solo sé que mis manos temblaban y las palabras salían solas. Si me hubieras dicho que estaba muerta, tal vez la habría salvado. Si no me hubieras mentido, tal vez todavía tendría una hija. Si no hubieras callado, yo no habría callado después. Los dos la matamos, Jessica. Los dos. La dejé sobre la mesa. Al amanecer, la rompí. Porque al leerla de nuevo entendí que lo que había escrito era mentira. Ella me suplicó. Yo la ignoré. El silencio fue mío antes de ser de ella. Empecé a recibir cartas sin remitente. Todas decían lo mismo, tarde o temprano, todos pagan lo que deben. Al principio creí que era Jessica. Luego pensé que era mi propia mente castigándome, creando fantasmas donde solo quedaban restos de conciencia. Guardé las cartas en la misma caja. Cada vez que la abría, el olor a papel y culpa era insoportable. Una tarde fui al cementerio. Llevé flores. 2 ramos. Uno para mi hija. Otro para Eliana. No sabía dónde estaba enterrada, así que lo dejé en una tumba cualquiera. Me arrodillé y recé, aunque hace años que no creo en nada. Perdóname, susurré. Por no ser nada. Ni padre, ni hombre, ni humano. Una ráfaga de viento me tiró las flores. No las recogí. Me quedé ahí, mirando al cielo, imaginando que ambas estaban juntas. Quizás hablando de mí. Quizás preguntándose por qué no hice nada. Quizás riéndose del precio que terminé pagando. Porque ese es el punto, ¿no? El precio. Creí que el dinero me haría libre. Que pagar era lo mismo que reparar. Pero hay deudas que no se pagan con cheques. Solo con sangre. Y ya lo hice. 2 veces. A veces me pregunto si todo esto fue castigo o equilibrio.
Si el destino realmente existe o si simplemente somos piezas que terminan cayendo donde deben. Me pregunto si Jessica todavía piensa en mí. O si, en el fondo, se siente satisfecha. Porque sí, ella perdió a su hija. Pero yo lo perdí todo. Y no puedo evitar sentir que, de alguna forma, eso era lo que quería. Hoy la casa está en silencio. Las luces apagadas. La caja aún está sobre la mesa. Y cada vez que la abro, escucho dos voces que se mezclan. Una me llama papá. La otra solo susurra, tarde. Y entonces entiendo que el precio de mi silencio no fueron los juicios, ni el dinero, ni el abandono. Fueron ellas. Dos niñas que murieron esperando que hablara. Y lo peor es que todavía me convenzo de que, si Jessica no me hubiera mentido, quizás todo sería distinto. Pero en el fondo, sé que no fue su mentira la que las mató. Fue la mía. Pero a veces me despierto y pienso que no, que si ella hubiera hecho las cosas diferente, nada de esto habría pasado. Que si Jessica no me hubiera arrinconado, si no hubiera insistido tanto, si no hubiera usado a esa niña como un arma, tal vez yo habría sido otra persona. Tal vez habría aprendido a amar. Sí, ya sé lo que parece. Una excusa más. Otra mentira disfrazada de razonamiento. Pero cuando uno se queda solo con su pasado, lo único que le queda es buscar culpables en otra parte para no reventar desde adentro. Y yo ya me rompí demasiadas veces. A veces me convenzo de que todo fue una cadena, una serie de malas decisiones donde nadie era del todo bueno ni del todo malo. Jessica, con su orgullo. Yo, con mi cobardía. Dos personas que nunca debieron encontrarse, unidas por dos niñas que pagaron por nuestras miserias. Pero hay noches en las que me convenzo de lo contrario, que ella lo planeó todo. Que me buscó solo para hundirme, que esperó el momento exacto para devolverme el daño con precisión quirúrgica. Porque nadie, absolutamente nadie, puede ser tan cruel como lo fue ella aquel día, cuando me entregó esa hielera y me dijo con esa voz sin alma, está aquí. Y me dejó sosteniendo la sangre de una niña muerta. ¿Eso no es maldad? ¿Eso no es venganza? La gente dice que yo fui el monstruo. Y tal vez lo fui. Pero ella fue el castigo. He intentado rehacer mi vida, pero todo lo que toco se marchita. No hay familia, ni amigos, ni trabajo que dure. Parece que llevo la desgracia pegada a la piel, como si mis manos aún estuvieran manchadas de esa sangre que nunca limpié. A veces pienso que Jessica tenía razón cuando me dijo que el universo cobra sus deudas. Porque eso es lo que siento, que sigo pagando, día tras día, por algo que ya no puedo cambiar. Y sin embargo, sigo buscándola. En las calles, en los rostros, en las noticias. Como si verla otra vez pudiera explicarme algo. Como si necesitara que me dijera, una última vez, que no todo fue culpa mía. Que las cosas solo se dieron así. Pero no aparece, y cada día que pasa sin encontrarla, siento que la historia se reescribe sola en mi cabeza, borrando los detalles, acomodando las culpas. He vuelto a leer las cartas que me mandaron sin remitente. Tarde o temprano, todos pagan lo que deben. Antes me daban miedo. Ahora me parecen justas. Porque la deuda no es con Jessica. Ni con el juez. Ni siquiera con mis hijas. Es conmigo. A veces pienso en cómo habría sido todo si hubiera respondido uno de esos mensajes de Eliana. Uno solo. Hola, papá. Con eso bastaba. Pero no lo hice. Y esa palabra nunca existió entre nosotros. Nadie te enseña que el silencio también mata. Que cuando eliges no responder, no solo estás callando, estás condenando. Hace unos días, soñé con ellas. Las dos. Estaban juntas, sentadas en un banco de parque, jugando con algo que no pude ver. Eliana me miró y sonrió. Mi hija, la más pequeña, la imitó. Y por un instante sentí que me perdonaban. Me acerqué, quise tocarlas, pero cuando estiré la mano, Jessica apareció detrás de ellas. Sosteniendo la hielera. Y me dijo, tú también estás muerto, solo que todavía respiras. Desperté gritando. Y desde entonces no volví a dormir. No sé si escribir esto sirve de algo. Tal vez nadie lo lea. Tal vez alguien lo lea y me odie un poco más. Está bien. Ya me acostumbré. Solo quería dejar constancia de algo, no todo fue mi culpa. Jessica también eligió callar. También mintió. También dejó morir. Pero si algo he aprendido de todo esto es que culparla no cambia nada. Porque al final, el silencio fue mío. Y todavía lo es. Cada noche cierro los ojos y las veo ahí, esperándome. Una con una sonrisa, la otra con una mirada vacía. Y detrás, Jessica. Observando. Inmóvil. Como si el infierno tuviera su rostro. Y me pregunto, por última vez, antes de apagar la luz, si no fue mi culpa del todo, ¿por qué soy yo el único que sigue aquí, pagando por todos? Comentario 1. No fue el destino, fuiste tú. Cada decisión que tomaste fue egoísmo disfrazado de miedo. Te llamas víctima, pero dejaste morir a dos niñas. No hay vuelta atrás para eso. Respuesta de OP, no digo que no haya tenido culpa, pero ¿alguna vez pensaste lo que es tener 21 años, sin familia ni apoyo, con alguien que te exige cargar con una vida para siempre? Nadie me enseñó cómo ser padre. Ella decidió por los dos. Comentario 2. Dijiste que no estabas listo para ser padre, pero sí estuviste listo para manipular el sistema legal durante 5 años. No fue inmadurez, fue crueldad. Respuesta de OP, lo del sistema fue lo único que podía controlar. Tenía miedo de perderlo todo, y sí, lo manejé mal, pero en ese momento no veía otra salida. Ya sé que siempre tuvo ventaja sobre mí. Comentario 3. Lo peor es que ni siquiera en el final asumes nada. Aún te escondes detrás de Jessica. Ella no fue perfecta, pero tú ni siquiera fuiste humano.
Comentario 4. Imagino a esa niña escribiéndote hola mientras tú la bloqueabas. No hay infierno suficiente para ese tipo de indiferencia. Comentario 5. Te pasaste toda la historia queriendo justificarte. No lo hiciste por miedo, lo hiciste por comodidad. Hay una diferencia enorme entre ser cobarde y ser cruel. Respuesta de OP. No fue comodidad, fue agotamiento. Ya estaba roto cuando me buscó. Tal vez si ella hubiera dejado que me acercara sin demandas, habría sido diferente. Comentario 6. No entiendo cómo alguien puede escuchar que su hija está muriendo y pensar que es una estafa. Tu nivel de negación es monstruoso. Respuesta de OP. Cuando alguien te miente durante años, dudas de todo. Creí que era otra manipulación. No pensé que realmente estuviera muriendo. ¿Cómo se distingue la verdad después de tanta guerra? Comentario 7. Como padre, me duele leer esto. No porque te odie, sino porque me da asco pensar que alguien puede mirar a un niño y decidir ignorarlo. Comentario 8. Dejas claro que sabías lo que hacías. Lo planeaste. No hay error ni accidente aquí, solo consecuencia. Comentario 9. Jessica no te destruyó, tú lo hiciste solo. Ella solo te mostró el espejo que negabas mirar. Respuesta de OP. Tal vez tengas razón. Pero cuando alguien te odia tanto que espera verte arruinado, también te empuja a ese abismo. No fui el único que falló. Comentario 10. Cada frase tuya suena como una excusa. No fue mi culpa, ella también, yo tenía miedo. No. Lo fue. Y lo sabes.